Y estamos, pues, como saben todos ustedes, estos miércoles haciendo una pausa en nuestro verso a verso a través del Antiguo Testamento. Y ya por varias semanas, 5 o 6 semanas, hemos llevado estas entrevistas que hemos tenido oportunidad de platicar en 2 ocasiones con diferentes personas para hablar acerca de homeschooling. Estuvimos hablando de creacionismo con el pastor Frank, también con Rubén González. Estuvimos hablando acerca de las adicciones. Estuvo también muy interesante todo ese tema. Y hoy tengo el gusto, la alegría de estar con mi amigo, como decían hace un momento en un mensaje que me enviaron. Es chileno, pero es de Costa Rica, pero es de México. También lo queremos en México. Es yucateco, es guatemalteco, es todo eso. Pero es un privilegio que esté aquí en Mérida junto con su esposa Maritza pues la oportunidad de poder platicar con él y charlar con él acerca de la paternidad, de nuestra función como pastores, sacerdotes dentro de nuestros hogares y poder charlar con él. Él es pastor, esposo y padre de 2 hijas que han criado en el temor del Señor y que, bueno, ahorita lo voy a entrevistar, todavía no comienza la entrevista, ¿no? Se nos va a platicar un poquito brevemente acerca de su vida, pero es un privilegio tener conmigo al pastor José Carrasco de Calvary Cela en Antigua, Heredia. en Heredia, Costa Rica. Ya me fui Sí, de sí, refilón, sí. ¿no? Y entonces qué bendición tenerte aquí, José, con Gracias, Jimmy. nosotros. Sí, siempre es una bendición estar acá con ustedes y gracias por la invitación. Ahí vamos a estar a ver en qué se puede aclarar alguna duda Sí. o no. Sí, si tienen preguntas difíciles, háganlas. Muy difícil, no. Ok, pues vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Vamos a comenzar leyendo un pasaje que nos va a introducir en esta entrevista, en nuestra charla. Es más que una entrevista, en esta ocasión una plática con un amigo y pastor que aprecio mucho. Entonces vamos a orar. Padre eterno, Señor, pues estamos invocando tu nombre y pidiéndote que tú estés aquí en medio de nosotros y que puedas afectar nuestras vidas con tu verdad, Señor. Y Señor, que tu palabra, Señor, pueda arder en nuestros corazones. Te pido, Señor, por todos los que se van a conectar o quizá los que vayan a escuchar después este audio, esta entrevista, Señor, que pueda ser de edificación para sus vidas, Padre. Entonces abre nuestros oídos, prepara nuestros corazones, Señor, y glorifícate en medio de nosotros, Padre. Te amamos en el nombre glorioso, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, quiero comenzar leyendo un pasaje del Antiguo Testamento, Job capítulo 1, los primeros versos de Job capítulo 1, los primeros 5 versos, que para mí son una ilustración y un modelo bien práctico y bien intenso cuando hablamos de sacerdocio o de paternidad, pero no de sacerdocio um, como entendemos todo el sacerdocio del Antiguo Testamento, sino un sacerdocio en tu hogar, en tu propia vida, en tu propia casa, en tu propia familia. Y se los leo, dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, chequen eso, y recto, temeroso de Dios y apartado de mal, ¿no? Entonces esto nos habla muchísimo, describe a un hombre realmente que amaba a Dios, un hombre que temía a Dios, un hombre que buscaba de Dios, un hombre que estaba siendo guiado por Dios, ¿no? Es un hombre que lo primero que tiene es que tiene una relación real y una relación poderosa con Dios, y entonces evidentemente esta relación lo habilita y lo capacita para poder cumplir sus diferentes roles y funciones como hombre. Hoy nos encontramos en un tiempo donde tenemos que regresar a esto, tenemos que volver a mirar a esto para inclusive reconstruir la imagen del varón, la imagen del hombre en medio de esta sociedad que
todo empuja para más bien deconstruir la identidad del hombre y a veces vemos a hombres que su identidad está bien distorsionada. De un lado, muchas veces vemos a hombres violentos, a hombres agresivos, a hombres que finalmente todo eso habla de hombres inseguros, ¿no? Hombres machistas que son golpeadores, que son gritones, que se sienten el rey y solamente yo mando y aquí hacen todo lo que yo diga, ¿no? Pero de otro extremo podemos en ocasiones llegar a tener hombres muy débiles, hombres que no toman decisiones, hombres que no ejercen autoridad, hombres que no toman su rol de cabeza, hombres que temen inclusive amar y aún a veces podemos hablar de servir y de someterse en amor bíblicamente para servir a otros, ¿no? De tener ese corazón que Dios quiere que tengamos como hombres. Entonces esas cosas las podemos ver en extremo, pero aquí vemos a un hombre que tenía algo y eso entonces evidentemente si tenía una relación vertical con Dios podía afectar la relación horizontal con los que le rodeaban y dice entonces si le nacieron 7 hijos y 3 hijas, ¿no? Interesante porque hoy muchos dicen pues yo no quiero tener hijos. Prefiero, sí, me caso, pero quiero viajar y pasármela bien y disfrutar. Y vemos un egoísmo tremendo en el hombre hoy en día. Y de repente dicen, bueno, sí, un hijo. Antes era 2, ¿no? Pero ahora ya uno o ninguno, ¿no? Pero interesante que este hombre tuvo 7 hijos y 3 hijas, o sea, 10. Y tú dices, wow, ¿y cómo lo hizo para educarlos? Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Nos habla esto de un hombre que era próspero y por tanto nos habla de alguien que era diligente y que era un hombre que era buen administrador. Entonces tiene una familia grande, tiene una empresa grande, ¿no? Pero tiene a Dios en el centro de su vida y de su corazón. Y dice el verso 4, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, ¿no? Cuando cumplían años, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Entonces, cuando era cumpleaños de alguien, les gustaba la fiesta. Y se reunían y pasaban un buen tiempo, era una familia unida. Era una familia bastante unida, ¿no? Y en el verso 5, aquí es donde quiero hacer énfasis y me gustaría que todos pongan mucha atención. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y aquí vemos una figura, un sacerdote que va y ofrece sacrificios. Pero él está yendo y ofreciendo sacrificios por sus hijos, por si quizá habían pecado. Entonces, la idea aquí central en este pasaje es que el ofrecer sacrificios, de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, reconciliaba o ponía en la relación correcta al hombre con Dios. Y el corazón de un sacerdote es poner o reconciliar, hacer esta obra de reconciliar al hombre con Dios. Y este es nuestro sumo sacerdote que es Jesucristo. Esto vino a hacer, a reconciliar y a poner en orden nuestra relación con Dios. Entonces la tarea aquí de este padre de 7 más 3 y que está haciendo esta acción de sacerdote, pues es que pone en la relación correcta a sus hijos con Dios. Y creo que esa es la tarea principal que tenemos como padres, es poder evangelizar, discipular, aconsejar y enseñar a nuestros propios hijos, ¿no? Entonces, José, qué gusto tenerte aquí en casa en el estudio de Calvary Norte. Son las exactamente 7:40. Tenemos como 2 horas para conversar. Algunos se duermen y algunos ya se van a... Algunos ya se van a... Bueno. Dejan prendido el internet y se van a cenar para que uno vea que sí, ahí conectado. No, pero bueno, aquí estamos. Cuéntanos un poco, varón de 2 hijas. Sí. Digo, esposo y padre.
Sí, sí. Bueno, primero, otra vez agradecerte por la invitación y segundo, es una bendición el poder tocar este tema. Pues yo creo que hoy día estamos bajo una crisis de autoridad en todos los aspectos y especialmente en la familia. Entonces va a ser un buen tema y esperemos que sea de bendición. Y sí, yo soy padre de dos hijas, ¿ya? Y esposo de Marixa, 32 años de casados, ya 32 años de de casado. casados, 2 años, 2 meses de novio, nos casamos rápidamente y llevamos ya 32 añitos, el próximo cumplimos 33 y ha sido siempre un reto ver en la crianza de nuestras hijas y en la crianza de los hijos en general, de cómo se va trastocando un poco la autoridad Mm, en la familia. Y nosotros hemos tratado siempre de apegarnos ahí al libro de instrucción. Y el libro de instrucción es la Biblia. Yo creo que no hay ningún otro libro que nosotros como cristianos necesitemos prestar más atención que la Biblia, sobre todo para estos asuntos, porque primero entendemos que el diseño de la familia es de Dios. mm. Él establece el matrimonio. Él bendice para que hayan hijos. Entonces, obviamente, Él nos deja las instrucciones para poder ser la familia que Él quiere que seamos, los esposos que Él quiere que seamos y los padres que Él quiere que seamos. Y obviamente también para los hijos. Entonces, lamentablemente hoy día a veces se lee o se escucha mucha literatura secular, puede ser buena, pero entender que no es inspirada, está Claro. sujeta al error. Entonces, siempre es bueno ir a la fuente. Y en este tema yo creo que es importante ir a la fuente y así obviamente nadie va a tener que decir que es mi opinión o lo que yo creo, lo que yo pienso, sino lo que la Biblia dice. ¿Hace cuánto tiempo eres pastor? Llevo ya en el ministerio 37 años. 37 y Sí, me me dijiste veo joven, ¿verdad? te ves muy joven. Sí, sí, O sea, gracias. empezaste como a los... Ah, Me casé a los 6 años. no. Oye, entonces ya eras pastor cuando te casaste. Correcto, ya llevaba un tiempo como pastor, 1 o 2 años ya como pastor, cuando me casé, Ujú. pastor joven, y de la época de los 80, al principio de los 90, y de ahí llegó Marixa, la conocí, ella quedó impactada inmediatamente conmigo, y Yo creo que nos está viendo ahí. no, espero que no, No, ok. pero sí, ahí nos conocimos, y 2 meses y nos casamos, 2 meses de noviazgo y de se noviazgo. casaron. Sí, Fíjate, 2 meses de noviazgo y gracias a Dios que permanecen juntos, ¿no? sí, gracias a Marixa también. Sí, 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 claro. y ahí estábamos, estuvimos en Valparaíso, estuve pastoreando un tiempo y luego me fui a Colombia. Estuve como misionero, nos fuimos con nuestra primera hija de 3 meses a los Llanos Orientales, Catherine. con Catherine, a Colombia, y ahí estuvimos 3 años en el instituto que está ahí, del Secreto, y luego regresamos a Chile en el 96, a fines del 96. Y en el 98 comenzamos una Calvary en Ñuñoa, en la parte ahí de una parte de Santiago, donde estuvimos hasta el 2003. ¿Ya? La iglesia todavía permanece, se llama Calvary Cela, ahí está, Capilla Cela, perdón, ahí está en Ñuñoa, en el mismo lugar ahí. ¿En esa iglesia es donde estaba Edgar Moller? No, Edgar Moller, Edgar, mi amigo Edgar, era pastor en la iglesia en el sur, en Temuco. Ah, en En Temuco, claro, Temuco, claro. estaba ahí a una Y distancia. tú fuiste un tiempo pastor de Edgar Eh, Moller, ¿no? Bueno, ahí nos conocimos, sí, él nos llevábamos bien y él estaba comenzando en el ministerio, yo aconsejaba y también él a veces daba consejos, que no hay que desechar. Y hicimos una muy linda amistad y ver lo que el Señor ha hecho en Cancún a través de la vida de él es increíble también. Sí, sí, otro amigo muy Sí, amado. sí, saludos para él. Y después te fuiste a A Costa Rica, Costa Rica, ¿hace cuánto tiempo? 2003 llegué a Costa Rica, que ya vamos a completar, completamos 20 años.
En y Costa en Rica. Costa Y Rica. ahí llegaron a plantar iglesia. Fuimos a plantar una iglesia y el primer año ahí se comenzó un proceso ya de comenzar un estudio bíblico en una casa. Estuvimos ahí ese primer año hasta mediados de año, junio, julio, en la ciudad de Alajuela, ¿ya? Ahí en Costa Rica. Y luego comenzamos a viajar a Heredia, que es la ciudad que está ahí pegada. No, no piensen en grandes distancias, son un país chico y las distancias son cortas. Y sentimos del Señor de que la puerta de Alajuela se había cerrado y se estaba abriendo en Heredia. Entonces nos movimos y el año enero 8 del 2004 comenzamos la iglesia en una casa que alquilamos, en la sala de nuestra casa donde vivíamos. Ahí comenzó la iglesia Calvary Cela, Heredia. Desde ahí ya 19 años y hoy día estamos ahí en un hotel, ahí en el centro de Heredia. Mm. Y los que quieran escuchar un poco tus enseñanzas, entonces Calvary Cela. Calvary Cela, ahí en el canal de YouTube. Ahí Ok. ahí están las enseñanzas y también en el sitio web de Oye, calvarycela.com. y entonces llega tu segunda hija. Ah, bueno, mi segunda hija llega cuando el 2001, Antes de ir. ya antes de ir. Ella Entonces ya es tenía chilena también. es chilena, ella tenía 1 año y 6 meses más o menos cuando viajamos a Costa Rica. Y lo mismo pasó con Catherine cuando viajamos a Colombia. Catherine solo tenía 3 meses. Pero las dos son chilenas. Las dos son chilenas. Qué bien. Bien. Pero ya mi hija Catherine se casó con un muchacho costarricense, un buen muchacho, que estimamos mucho, lo queremos mucho, Steve, y ya llevan 1 año de casados. Así que Ok. son una bendición y ahora esperan nietos. Ah, Exactamente. exacto. Y Valentina trabajando y sigue con nosotros. Es una bendición también. Sí, sí, a las dos las conozco, son buenas chicas y todo. Y entonces, pues todo este tiempo de pastorear y de ser esposo, también has tenido el reto de educar, ¿no? Y de ser padre. Y estabas hablando hace un momento de una crisis de autoridad. Ujú. ¿Cómo ves esa crisis de autoridad en algún ejemplo práctico? ¿Cómo, digamos, los padres no están ejerciendo esa autoridad que tienen que tener? ¿O qué es una buena autoridad y qué Ajá. es una mala autoridad? Sí, yo creo que a veces el concepto de autoridad se piensa como algo dictatorial. Y nosotros como cristianos, en el caso de nosotros como cristianos, tenemos que entender que la autoridad que nosotros tenemos es una autoridad delegada por Dios. Entonces, Dios le ha dado autoridad a los padres para educar, criar, disciplinar, instruir a sus hijos, ¿ya? En el temor del Señor. Entonces, lamentablemente a veces se quiere dejar a los hijos muy a la libre en la forma o en la crianza. Y uno puede ver cosas como tan sencillas como esta. Por ejemplo, a veces de los hijos más pequeños, estamos hablando los dos y pum, interrumpen. Y los padres no le dicen nada. Mm. Un Y ahí, ejemplo sencillo y práctico. sí, ahí tú ves que ya hay un problema. El problema no es el niño, el problema son los padres. ¿Por qué? Porque obviamente no le están dando o no le están mostrando Poniendo la límites. autoridad y poniéndole los límites que debe tener de respeto. Por ejemplo, otra cosa tan sencilla como esta, cuando a veces llegan los niños y no saludan. Mm. Padres tienen que animar a sus hijos a saludar, falta de respeto y tratar de inculcarle ese tipo de valores, de principios. Y no, es que yo lo dejo que haga, yo lo dejo. Y así van. Y de ahí eso se puede ir amplificando, amplificando más y más, ya en otras cosas, en donde Cuando crecen de ya cuando es crecen difícil. sí, es más, claro, una rebeldía. Porque no debemos olvidar que la rebeldía está ligada al corazón del joven. Nuestros hijos, como, así como nosotros, pero nuestros hijos también tienen en su corazón la naturaleza pecaminosa. Y si nosotros no somos esa guía o esa dirección, vamos a permitir que esa naturaleza pecaminosa sea más fuerte en él y dé lamentablemente ese fruto, esa obra que no queremos que dé. Entonces, que si el niño llega a ser, digamos, una mala persona, que sea a pesar de,
nosotros. No porque nosotros no pusimos límites, no porque, por ejemplo, la palabra disciplinar hoy día es una palabra así como, De hecho, mencionaste tres cosas: criar, disciplinar e instruir. Bueno, criar e instruir mm, creo que van súper tomadas de la ajá, mano, pero creo que como dos procesos diferentes, la instrucción y la disciplina, mm, ¿no? ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué consejos darías para instruir y ajá. para disciplinar? Sí, es que yo creo que a veces lo que pasa es que nosotros tratamos a veces el síntoma y no el problema. Y el problema de lo que el niño está haciendo es, ya sea el berrinche, no sé cómo le llaman, Sí, cuando, o la mala crianza o lo que sea, es producto de, obviamente, de algo que es más grande, que está en su corazón. Entonces, nosotros como padres tenemos que aprender a pastorear el corazón de nuestros hijos. Así como Dios pastorea nuestro corazón y moldea nuestro carácter a través de la palabra, a través de la instrucción, a través de la disciplina. Y la disciplina, obviamente, como digo, a veces hoy día no es algo que suene como muy popular. ¿Ya? Hoy día hay muchas formas, disciplina positiva, no disciplina, etcétera. Pero yo vuelvo siempre a lo mismo. La autoridad que nosotros tenemos como padres es delegada por Dios. Si es delegada por Dios, yo tengo que volver entonces dónde está esa delegación de mi autoridad y cuáles son mis parámetros para ejercerla y de qué manera ejercerla con mis hijos. Y la Biblia, Proverbios, ustedes creo que están estudiando Proverbios, ¿verdad? En algún momento Terminamos. terminaron. Entonces ahí, Empezamos esta serie de entrevistas. y ustedes pueden ver ahí en el libro de Proverbios una cantidad de instrucción que se da a la disciplina, el que no instruye a su hijo, el que no lo disciplina, porque a veces se comete el error de decir, bueno, yo amo a mi hijo, por eso no lo disciplino. Error. O sea, si realmente amamos a nuestros hijos, los vamos a disciplinar. No se puede Define disciplina para los que tienen un concepto corregir una equivocado. conducta, Corregir una conducta. ¿sí? ¿Y cómo lo haces de manera... Bueno, ahí O sea, y obviamente, me imagino que, bueno, por no me niveles, imagino, pero depende de la edad o la exacto, madurez por niveles, o la exacto. rebeldía. Sí, porque a veces la gente siempre piensa disciplina en la vara, ¿ya? Ahora, la vara es bíblica, de eso podemos hablar, pero la vara es bíblica, pero a veces usted tiene que ir conociendo a su hijo. Entonces, lo primero yo creo que es conocer a nuestros hijos, Wow. es saber, Buenísimo, buenísimo. conocer a nuestros hijos y ir viendo, bueno, aquellas cosas que le van a afectar más que otras, o en lo que es más sensible. ¿Por qué? Porque a veces, como hoy día vivimos en una sociedad en donde no hay tiempo para los hijos, los padres no conocen a sus hijos. Porque a veces se van los padres, lamentablemente, uno conoce casos, se van temprano a trabajar y dejan a los hijos en guardería o en un colegio, en donde están todo el día, o en la escuela en todo el día y los vuelven a ver por la Y a noche. veces habría que tomar decisiones radicales para cambiar ese Ajá, comportamiento secular o ese ¿sí? comportamiento común en el que con el afán de crecer más económicamente muchas veces se abandona a los hijos, ¿no? Exacto. Y hoy día yo creo que esa es una de las razones por las que las parejas a veces desisten de tener hijos. Porque los ven como, no sé, no voy a decir un problema, pero a lo Pero sí, a mejor veces como un estorbo para estorbo alcanzar sus o un metas. freno para lograr mis sueños, para lograr mis cosas. Pero de acuerdo a lo que la Biblia dice, los niños son una bendición. O sea, la bendición de Jehová son los niños. Entonces nunca debemos verlo ni como un estorbo, ni como algo que nos limita a crecer o que nos impide ser lo que Dios queramos. Ahora, el punto yo creo aquí es que tenemos que tener claro es qué es lo que Dios nos ha llamado a ser. Cuando yo me caso, bueno, yo soy padre o primero esposo, pero también voy a ser padre. Yo una vez que ya tienen los hijos, entonces yo tengo una responsabilidad. Mi responsabilidad, o sea, el propósito de mi vida es como hijo de Dios, como esposo y como padre, e instruir en este caso a mis hijos para que ellos puedan llegar a tener un temor de Dios y el día de mañana ellos puedan tener su propia fe en Cristo Jesús. ¿Ya? Porque ahorita ellos tienen la fe de sus padres cuando son pequeños. Ya si usted tiene hijos pequeños, es algo que usted los va a ir viendo y van a ir creciendo, pero va a llegar un punto en donde usted va
a ver a sus hijos ya más grandes y ellos van a tener que tomar una decisión por Cristo. Pero el ejemplo, obviamente, yo creo que somos nosotros. Y instruirlos, así como el Señor nos instruye. Leímos Job y si no nos equivocamos, Job es uno de los libros más antiguos. Cuando hablamos de instruir, por ejemplo, ¿tenías tú tiempos devocionales con tus hijas? ¿Habría Ajá. alguna especie de, como algunos le llaman, culto familiar? Sí, vean, aquí yo creo que hay dos cosas que van ligadas. Una es el ejemplo. Primero, como líder de hogar, mis hijas, en este caso, podían ver en mí una vida de oración, una vida en la palabra, ¿ya? Una vida de respeto y de amor hacia mi esposa. Lo mismo con mi esposa. Pero también yo las motivé a leer la Biblia. Entonces, por ejemplo, con mi hija, con Catherine y también con Valentina, leímos toda la Biblia. ¿Ya? Y con Valentina y comenzamos a Cuando leer dices la leímos toda, ¿te sentabas a leer con ella? con ellas. ¿O la comentaban o cómo? No, solamente era leer y sí teníamos tiempo a veces para otro, pero solo leer todas las noches tenemos un tiempo para leer. Primero leía yo, después ya Valentina empezó a aprender a leer y ella comenzaba a leer 2 versículos, 3 versículos, ¿ya? Y así fuimos. Hasta que hace un par de años atrás, ya después de varios años, leímos toda la Biblia con ella, ¿ya? Y ahora ella sigue, tiene su Biblia, ella sigue leyendo, sigue estudiando, ¿ya? Y mucho de lo que ella vio en la vida personal, ¿ya? En la vida práctica, bueno, ella lo tiene como ejemplo. Entonces nosotros, por ejemplo, podemos decirle a nuestros hijos, hagan esto, hagan acá, pero somos como los fariseos. Lo primero es ser el Exacto, porque ¿te ejemplo. acuerdas lo que le dice Jesús? Hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces, si mi vida cristiana no es consecuente con lo que yo creo, con lo que yo enseño, con lo que Importantísimo. yo le digo a mis hijos que hagan y yo no lo hago, entonces obviamente no está haciendo el efecto o no va a ser lo potente que debiera ser. Y después vamos a recoger fruto amargo y fruto doloroso. Sí, y eso es algo que uno ve, ¿verdad? Hijos que después ya se alejan, se van, etcétera. ¿Tu esposa cómo se involucraba en la instrucción? Ella era parte importante de eso, ¿ya? En el caso, Platicando, hablando de sí, muchos temas. exacto, y ella obviamente interactuaba mucho más con mis hijas que yo, pero yo obviamente sí tenía mi tiempo con ella, pero también un tiempo a veces en el ministerio en donde yo tenía que trabajar afuera de la casa secularmente, entonces ella pasaba más tiempo con ella, cosas que yo siempre decidí hacer yo, eso no quiere decir que tengan que hacerlo, es nunca faltar a ninguna actividad de mis hijas, o sea, cosas que eran importantes para ella, Escuela. escuela, graduación, o lo que sea, yo siempre a donde estuviera, yo llegaba. Y eso yo creo que también fue importante para ellas, ¿ya? Ver las actividades, todo eso. Pero Marixa ahí se involucraba mucho. Y lo importante en este asunto es que el padre y la madre deben estar en acuerdo. Esto es muy importante. Esa pregunta le iba a hacer, me la ganaste. Tienen que Pero estar en acuerdo. esto creo, por favor, haz énfasis en esto. ¿Qué Mm. importancia hay en que tanto en la instrucción como en la disciplina los padres puedan estar de acuerdo y qué efectos nocivos puede haber cuando no se ponen de acuerdo? Un ejemplo, y usted a lo mejor lo ha visto. Si el padre le dice no al niño, a veces el niño va a ir donde la mamá, a ver qué le dice la mamá, o viceversa. Ahora, si no están en acuerdo, ¿ya? Si no están en acuerdo, entonces obviamente puede existir un problema ahí en que, bueno, yo creo que no tengo problema en que vaya. Y el padre dice, no, yo no quiero que vaya. Entonces ya se ve un conflicto. Entonces los padres deben tener claro que hay ciertas cosas, ciertos límites que deben estar ya puestos y que ya deben estar conversados. Por ejemplo, puede haber una diferencia entre los dos al ponerse de acuerdo en cómo aplicar disciplina. Y puede ser que haya un padre más permisivo y otro más estricto. Y entonces puede haber desacuerdos y a veces hasta discusiones ¿Mm? severas entre los padres porque dicen, está siendo muy fuerte o está siendo muy débil.
y tienes que o apretarle o aflojarle, pero si no se logran poner de acuerdo y un padre, uno de ellos es más estricto y el otro es más condescendiente, crean confusión en los hijos, ¿no? Sí, Crean confusión. O a veces llegan a un punto donde puede ser que uno de los dos da permisos a escondidas y correcto. da soluciones que el otro, que el papá no se entere, Exacto. ¿no? Que no le digas. Y entonces a la larga es un daño grande que se les Ujú. puede hacer a los hijos, ¿no? Sí, yo creo que ahí es donde, obviamente, al estar en acuerdo, de ciertas cosas que son importantes, en donde ellos deben estar en acuerdo. O sea, ningún tipo de permiso. Por ejemplo, hablemos de permiso, ¿ya? Estamos ya hablando de niños de 12 años, de 15 años, ya que empiezan a pedir permiso para aquí y para allá. Pero yo como padre cristiano tengo que preguntarme, bueno, si yo le doy permiso, ¿en qué riesgo la estoy exponiendo a mi hija? Y si realmente lo que ella o donde ella va a ir, ya en el caso de nosotros, la va a edificar o no. Entonces yo creo que eso es importante porque a veces sí está bien. Y ya sea hombre o mujer, nosotros tenemos una responsabilidad. Esa autoridad delegada por Dios la tenemos que ejercer hasta el último día en que nuestros hijos estén en nuestro hogar, ¿ya? Cuidando y velando por ellos. No eludir la responsabilidad. Y si yo sé que esto va a ser en destrucción para su vida, obviamente no. Y llore, haga barro en el suelo o lo que sea, es, es no. ¿Ya? Es no, porque yo no estoy viendo solamente la situación en el momento, sino en futuro, lo que puede producir eso. Es como, y a veces usted conoce personas, no digo de la gente de Calvary Norte, pero a lo mejor conoce gente ya en donde dicen, si no le hubiera dado permiso a mi hijo, estaría, no hubiera hecho esto, no hubiera caído acá. Entonces nosotros tenemos que estar seguros Firmeza. que la responsabilidad que tenemos, ya que es dada por Dios, la tenemos que ejercer. Si realmente amamos a nuestros hijos, no vamos a querer nada malo, así como nuestro Padre no quiere nada malo para nosotros, nada que nos destruya. Entonces nosotros no debemos abrir la puerta para que ninguna de esas cosas puedan destruir a nuestros hijos. Por ejemplo, mis hijas, en el caso de nosotros, ya, si querían, podían hacer cualquier pijamada y todo en nuestra casa. No había problema si Sí, querían. igual, sí. Ahí venir. Y ahí estaban y no había ningún problema. Pero ya ahí andaban de, primero personas que no conozco. No, cero permiso. Hay que tener ese Esa cuidado. firmeza. Tenemos que Esta cuidar. generación se está perdiendo por falta de firmeza, Ujú, ¿no? Por falta de firmeza, sí. porque no hay límites. Es que yo vuelvo Los y padres hoy le tienen miedo a los hijos, no los hijos a los sí, padres. es que el asunto es este. Yo pienso que debemos entender que nosotros estamos actuando como agentes de Dios, Wow. porque Él nos ha dado esa autoridad. Sí. Entonces, si yo no aplico la disciplina, la instrucción, la guía y todo lo que eso conlleva, yo como agente de Dios estoy fallando. Y si Él no entiende que yo soy la persona que tengo esa autoridad delegada por Dios, ¿ya? Pero que en realidad al primero que le está faltando el respeto es a Dios, al que me delegó esa autoridad, entonces realmente no les estamos enseñando El la camino autoridad de de Dios Dios. para ellos, la verdadera responsabilidad. Dios me dice que yo debo disciplinar cuando hay alguna instancia, ya como dice el libro de Hebreos, en Hebreos 12, la disciplina cuando se aplica no es algo que te produzca, ¡ay, qué Ahora, felicidad! déjame Obviamente. mencionar un versículo aquí rápidamente. Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, ¿no? Y también Pablo nos dice, sino crearlos en la disciplina y el temor del Señor. Ujú. Como que se lee en este texto un balance, ¿no? Sí, También, o sea, ¿a qué se refiere con cuando la disciplina o cuando el ejercer esa autoridad puede realmente estar exasperando a nuestros hijos y desalentándolos o es que desanimándolos? yo ¿O creo cómo que interpretamos es ese exacto, texto? yo creo que hay cosas que obviamente los límites tienen que ser límites reales, o sea, no ir a extremos. Segundo, yo creo que una de las cosas que uno tiene que ver es no crear en nuestros hijos competencia.
¿Ya? Ay, no, es que este es más... y yo creo que ese es el problema. Y el ejemplo de eso es Jacob, con sus hijos, ¿verdad? Con sus hijos no puso límites con los otros, al otro lo cuidaba en exceso, y después a Benjamín también lo vemos lo que pasó entre los hermanos. Entonces, yo creo que aquí, obviamente, no debemos exasperar a nuestros hijos. Como padres no debemos burlarnos de nuestros hijos. ¿Ya? Como padres debemos evitar a veces ese tipo de lenguaje, eres un estúpido, eres una tonta, eres un no sé qué, porque querámoslo o no, esas palabras a veces golpean Dañan, duro, claro, claro. Las golpean duro. palabras tienen poder. Claro, golpean duro en el sentido de que van a ir quedando. Ya no sirves para nada, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es entender que... Y a veces puede ser ya padres cristianos, déjame hacer este énfasis, que ya no usan palabras, insultos o groserías, como decimos, pero puede ser que sus palabras no sigan teniendo gracia ni sean honestas, ¿no? Sean palabras deshonestas. Entonces, pueden sin decir insultos ni groserías estar calificando mal a los hijos de una manera en el que a veces sus palabras son igualmente nocivas, ¿no? Sí, yo creo que tanto como las palabras, como el guardar silencio. Oh, Son las dos cosas que a veces pueden afectar. O sea, el callar, bueno, es otorgar, el no actuar. El callar en el sentido de, bueno, mejor no voy a decir nada para no hacer un problema más grande. es un problema un padre pasivo. Pasivo, impasivo y que no tiene su rol, ¿ya? Y lamentablemente hay que entender que a veces vamos a tener conflictos por decisiones que tomamos, ¿ya? Si son las decisiones que estamos tomando de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, ¿ya? En obediencia a Dios, para beneficio de nuestros hijos, para beneficio de nuestra familia, y eso va a lo mejor a traer que algunos miembros de la familia no estén de acuerdo, bueno, como padres, porque aquí hay algo que entender. El padre es el líder. Es como Job, él es el líder. Entonces, los padres son los primeros, o el padre, el primero, el que debe entender y recibir esa autoridad de parte de Dios. Él es la Entenderla, cabeza. Él es la entenderla. cabeza. Por eso yo te digo, cuando hay problemas en una familia, el jefe de hogar es el culpable. ¿Por qué? Porque él Estaba, no está ejerciendo, está permitiendo o no está ejerciendo la autoridad o el liderazgo que Dios quiere. Ahora, definamos bien lo que es liderar. Porque a veces la gente piensa que liderar es eso otra vez, como un pequeño dictador, un pequeño Napoleón. No, cuando vemos en la Biblia cómo Jesús lideró, con el ejemplo sacrificial, amor, ¿ya? Y paciencia, y permitiendo que las personas puedan ir desarrollando sus dones y talentos. Entonces eso es lo mismo en el matrimonio, tanto con la esposa como con los hijos. ¿Ya? En donde se puede ir dando y donde se puede ir generando ese tipo de eh, liderazgo para mi- que crezcan. mira esta estadística que estaba checando hace un rato para Ujú. esta plática. Habla acerca de la influencia de los padres en la salvación de los hijos. Cuando un padre, el varón, se convierte en una familia, hay un 93% de probabilidades que el resto de la familia se convierta a Cristo. Cuando una mujer se convierte a Cristo, es una estadística, Ajá. 17% de probabilidades que el resto de la familia se convierta a Cristo. Cuando son los hijos los que se convierten a Cristo, es un Muy bajo. 3.5% de Ujú. probabilidades que la familia completa Ajá. se convierta a Cristo. Entonces, chécate el nivel de influencia cuando el padre, el varón, la cabeza del Sí. hogar se convierte a Cristo. Hay una posibilidad de que el 93% de la familia Sí. se rinda a Cristo. Wow. Y yo creo que eso es algo que es resaltable cuando vemos en el libro de Génesis. Voy a leer el capítulo 18 de Génesis, en el verso 19, hablando acerca de Abraham. Dios dice, porque yo sé, vean lo que dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio.
sea, yo sé que Él lo va a hacer, Él lo está haciendo y yo sé que Él va a ejercer esa autoridad y va a guiar y va a mandar a sus hijos a que guarden el camino, no solo la generación que venía o la que estaba ahí inmediatamente, Isaac, sino todos los que venían. Entonces, entendiendo esa responsabilidad que nosotros tenemos como padres, porque ese es el orden divino. Y lamentablemente, hoy día ese orden divino eh, no se aplica. No estoy diciendo, y aquí hablo de roles, ¿ya? Aquí no hablo de superioridad, sino de función. Y el padre tiene una función, tiene un rol que cumplir. El esposo tiene una función y él es el que debe guiar a la familia. Y es como cuando Josué, por ejemplo, en Josué capítulo 24, toma la decisión y dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ahí se cumple la estadística. Claro. Ahí se cumple. Él guía a su familia, él muestra el camino a su familia y toma decisión que va a ser de beneficio a la Sí, familia. sí, sí. O sea, es la cabeza y toma decisiones por todo el crew, todo el equipo, toda la familia, toda Sí, la... porque mira, y yo creo que eso es lo mismo que a veces puede pasar en la iglesia. El pastor es Dios lo llamó, tiene un grupo de ayuda, pero al final el pastor es el que Dios está guiando y el pastor es el que tiene que tomar una decisión. ¿Y a quién le va a pedir la responsabilidad o a quién le va a pedir cuenta el Señor de lo que ha, decisiones que ha tomado? Bueno, a uno. Bueno, ¿a quién le va a pedir cuenta? Padre, en la cabeza. Sí, sí. Como, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Ya? Entonces, uno debe apegarse al manual lo más posible en cuanto a instrucción y en cuanto a ejercer esa autoridad. Como decías tú, no estamos hablando del pequeño dictador en la casa, sino otra vez de ese líder amoroso, servicial, sacrificial, que guía, que es paciente y que permite que los miembros de ese hogar puedan desarrollar su habilidad y talento. Mm, ¿Ya? Y ora por ellos para que ellos puedan acercarse a esa fe que Él tiene de la misma manera que Él la tiene. Y puedan llegar un día a decir como eh, el Dios, no el Dios de Abraham, el Dios de mi padre Abraham o el Dios de mi padre Isaac, no, mi Dios. Jacob decía siempre el Dios de mis padres, pero hasta que llegó a tener ese encuentro ya personal con Dios, dijo, mi Dios. Bueno, eso es lo que tenemos que llevar a nuestros hijos, a que ya realmente sea su fe, su Dios, su forma de vida sea la forma que ellos ven de acuerdo a lo que la palabra enseña y de acuerdo a lo que vieron ver a sus padres. o sea, el ejemplo, El el ejemplo, pasar tiempo, el el ejemplo. instruirles, el enseñarles a amar la Sí. palabra, ¿no? Obviamente lo tienen que ver en ti, que tú eres una persona que oras, una persona que estudias y amas la palabra, que la palabra es tu Mm, deleite, pero también una persona que ama la iglesia y se congrega, ¿no? No, no, todo. no el papá es el primero en no querer ir a la iglesia, sino el Correcto. primero que va a la iglesia, el que tiene ganas de servir, el que tiene ganas de In- jalar jalar Involucrarse, la marca, sí. involucrarse, amar lo que Dios ama y seguir lo que Dios quiere que Él siga. Y entonces van a imitar el ejemplo, o Sí, se espera, sí. no es una ley exactamente, pero se espera que sea una influencia poderosísima para que los hijos puedan empezar a seguir ese Y, ejemplo, ¿no? y yo creo que aquí hay que resaltar un punto que eso no se va a lograr en la medida en que el padre no esté relacionado con Dios. O sea, que Dios no sea su primera prioridad. Porque a veces queremos que todo lo que es vertical, ¿ya? O lo horizontal esté bien. Pero si lo vertical no está bien, todo lo demás va a tener problemas. Sí, Entonces, nuestra prioridad es primero, como dice, busca el reino de Dios y su justicia. Entonces, eh, debemos tener primero claro que nuestra mayor responsabilidad es primero tener una buena relación con Dios. Eso va a ser en beneficio de mi esposa, de mis hijos, de los que me rodean, de las personas que sirvan. esto, vuelvo a repetir, es bien importante, lo voy a tratar de subrayar, Mm. pero esa relación real, activa y poderosa con Dios va a ser en beneficio
de mi esposa y de mis hijos, ¿no? Wow. Sí, nunca más de Dios va a ser mal para la familia en nuestra vida. No, es que Tuitealo, por favor. es que no sea tan fanático, no. Nunca, sí, más de Dios en mi vida, nunca va a ser mal para la familia ni para mis hijos. Mientras más el carácter de Cristo esté en mí, Más más santidad, beneficiosos van a ser para ellos. Más voy a guardar mi más pureza para mi integridad, esposa, más voy a amar a mis hijos y voy a querer siempre lo mejor para ellos. más humildad. Todo, servicio, sacrificio. ¿Ya? Mm. Nunca va a haber a responsabilidad de ayudar a la esposa como una carga. Entonces, nada más como también poniendo orden un poco al tema de la disciplina, cuando, instruir y la instrucción es en amor y hay una relación del padre con los hijos, entonces no puede haber espacio para desanimarlos o exasperarlos porque no es vil disciplina, sino que hay una relación y aún el hijo entiende cuando es disciplinado que es parte del amor y de la gracia que el padre está mostrando para poderle disciplinar, entonces está cuidando la relación y el corazón, entonces su corazón está abierto y no lo has cerrado. Y mientras está ese corazón abierto puedes disciplinar. Y cuando traes disciplina, un poco tratando de acomodar esto, es que la disciplina no es como hazle A más B igual a C, sino Exacto. que depende de la edad, depende de la Tienes que personalidad, conocer a depende tus hijos. del... Tienes que conocer, fíjense, eso es interesante porque he leído y he enseñado acerca de la paternidad, pero me gusta que lo que estás diciendo es tienes que conocer, no es aplica disciplina y ya, Sí. saca la vara y ya, o quítale el celular, o no sé qué, o no lo dejes salir, o no sé qué, Sí. sino es conoce a tus hijos. Me encantó esto porque eso habla más de una relación que Es, simplemente de una ley. es que ese es, yo pienso, el pastorear el corazón de nuestros hijos. Es relación, es relacional. No legalista, no dictatorial. Es de amor. Entonces tenemos que aprender a conocer a nuestros Como hijos. Dios. Es que ese es el punto. Si él es mi pastor, bueno, yo aprendo de él. Como él me pastorea, bueno, yo debo aprender a pastorear a nuestros hijos y conocer. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Así como yo conozco a Dios, yo debo llevar a mis hijos también a que lo conozcan, pero yo conocer a mis hijos. Ahora, es evidente que cuando un hijo está en rebeldía total y no quiere cambiar y no quiere obedecer y no quiere hacer las cosas, hay que a veces ejercer una disciplina severa, ¿no? O fuerte. Sí, Habría restrictiva. que definir eso, pero ¿qué pasa cuando un hijo no está en una rebeldía abierta, sino está en un intento, ¿no? Y yo sí creo que, por ejemplo, al conocer a tu hijo, hay hijos que tienen una debilidad y otros que tienen otra, ¿no? Correcto. Hablando simplemente de cosas naturales, habrá quienes no tienen problemas con sacar un 10 en matemáticas, ¿no? Pero Ajá. habrá quien les va a costar tremendo trabajo sacar un 10 en Sí. matemáticas, porque a veces son diferentes. Entonces, es conocer a tus hijos, es tener esa relación, pero ¿qué haces con un hijo cuando, por ejemplo, no es que está en una rebeldía abierta? ¿Cómo aplicas disciplina? Pero no Bueno, está haciendo las cosas, sino está esforzándose y luchando, pero no le salen bien las bueno, cosas. es que ese es el asunto, obviamente, otra vez. Es como Dios trata con nosotros. Dios nos disciplina, ¿ya? Y nosotros a veces tratamos de salirnos con la nuestra, pero Dios no desiste en disciplinarnos. O sea, Él no va a desistir. Acuérdate, yo no me canso. Él se va a cansar, yo no. Ya, bueno, ya se volvió así, lo voy a dejar. ¿Qué voy a hacer? No. Tienes que ser consistente, persistente, paciente y amoroso con tus hijos. ¿Ya? Para que ellos, Consciente, persistente, paciente y paciente amoroso con tus y hijos. amoroso con tus hijos. ¿Ya? O sea, si realmente vas a tener paciencia y vas a seguir insistiendo, O vas sea, a un seguir padre que ama es insistiendo. Sí. persistente, Ahora, es ¿qué tipo de amoroso, es disciplina? Y yo constante. sé, a veces disciplina, ok, el celular o esto o aquello. Yo no soy de la idea que un niño de 10, 12 años tenga un celular. O sea, yo creo que no lo necesita, ¿verdad? De hecho, estamos exponiendo a nuestros hijos, pero a veces se toman ese tipo de medidas para sacárselos de encima. O toma, ahí está la tablet, juegue.
Y si tú ves los índices de niños y jóvenes Un tema que nos que llevaría entra a lo que es la otra plática a pornografía, por hablar. ejemplo, es grande. Todo empezó con, tome, ahí está el teléfono. Y no, y yo lo tengo bloqueado, yo lo tengo con todo. Ey, chicos, van un paso adelante, ¿ya? Entonces, yo creo que es importante que uno otra vez ponga Todo un tema, el tema de las esos límites. Ahora, tecnologías. sí, la tecnología. Y lo otro que yo creo que es importante es que nuestros hijos se sientan bien en su casa, que quieran llegar a su hogar, Mm. no salir, no estar afuera. Que se Eso, sientan seguros, que se sientan quiero amados. llegar ahí. Ese es su castillo, ese es su lugar de protección, ese es el lugar de paz. No, no es el lugar en donde van a llegar ahí gritos y todo lo demás. ¿Y qué Entonces, hacen es los bien chicos? importante la relación esposo-esposa, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, que ellos lleguen a ese lugar en donde se sientan protegidos, donde se sientan seguros, donde se sientan amados, pero también un lugar en donde ellos puedan respirar esa paz que viene de esa relación que los padres tienen con Dios. O ¿Ya? sea, algo así como que el hogar debería ser una sucursal del cielo. Exacto. Ese es el lugar, ese es el anticipo. O sea, el lugar más importante para nosotros y para nuestros hijos debe ser el hogar. Ahí es donde deben llegar y estar ahí, porque es el lugar en donde mayor tiempo pasan. La iglesia es importante, pero ¿cuántas veces van a la iglesia? Pero en el hogar están ahí, se están preparando para lo que viene. Que sea esa antesala, por ejemplo, que bueno, estamos aquí, ahora vamos a la iglesia y seguimos en ese mismo ambiente. No, no vamos a la iglesia y cambiamos la careta y nos volvemos, ¿verdad?, actores hipócritas. Hipócritas. Y llegamos a la iglesia y todo. La iglesia tiene ese poder de cambiar a la gente. ¡Pum! Y se vuelven así como, ¿Cómo inmediatamente estás? felices. Bien. Bien, bien. Salude, Juanito, salude. Pero mientras en la casa, Es un desastre. exacto, exacto. Y obviamente, eh, una vez alguien dijo, si usted quiere saber realmente cómo es mi vida con Dios, pregúntele a mi esposa. Lo mismo, pregúntele a sus hijos. ¿Cómo es la vida en un hogar? Y yo creo, no sé Es el mejor. cuánto nos atreveríamos a decir, bueno, sí, pregúntele a mi hijo cómo es. Claro. Porque, digo la verdad, Juanito, ¿qué es? Lamentablemente, a veces hay una diferencia entre lo que vivimos en la casa y lo que aparentamos en la iglesia, o lo que aparentamos en la iglesia y lo que vivimos en el mundo. Somos luz en un lado y tinieblas en otro. Entonces, yo pienso que nuestros hijos deben aprender que sus padres son auténticos. Tienen defectos, se equivocan, pero los aman. Y que aun cuando hay problemas, ¿cómo los resuelven? Exacto, O sea, no es que vivimos una vida de color de rosa sin exacto. problemas, sino que aun cuando llega a haber una crisis familiar, ¿cómo se sale adelante de esa Ajá. crisis? ¿Cómo ha salido de crisis de manera que los demás puedan decir, a ver, ok, en la teoría está buena, pero ¿De si qué tienen tipo de casi crisis? una crisis, me imagino que has tenido alguna crisis con tu esposa, Ajá. de ponerte de acuerdo, de uno querer hacer algo y el otro no, o Sí. no sé, o a lo mejor una crisis en la iglesia que esté afectando también entrando a tu hogar, ¿no? Ujú. Porque puede pegar muchas cosas, Sí, desánimo, o no sé, una crisis sí, económica, una crisis de salud, ok. ¿no? Que dice, estamos enfrentando un tema financiero muy Mm, severo, no sabemos cómo salir de este, mm. o un tema de salud, alguien se enferma y cómo enfrentan una crisis. Sí, yo creo que hay, O un hijo en rebeldía es sí, otra crisis. exacto, todos podemos llegar a tener un hijo pródigo. Todos podemos llegar a tener un hijo pródigo. Ahora, eh, hay maneras de enfrentarlo y de enfrentarlo. Hay situaciones en donde ya nuestros hijos pródigos toman decisiones y se van. ¿Y qué puedo hacer yo? Bueno, yo puedo orar por ellos, en el caso de uno como padre, ¿ya? Pero no permitir el pecado en la casa. Bueno, si quiere ir, bueno, ya yo no lo voy a obligar, si ya obviamente es mayor de edad y puede valerse por sí solo. Yo creo que
y si tú le preguntas a la gente, la gran mayoría de las personas han tenido su hijo pródigo. ¿Ya? O a lo mejor lo tienen, a lo mejor usted lo tiene ahora. Yo creo que una de las cosas que uno puede siempre tener en cuenta es que Dios quiere que oremos por nuestros hijos, ya que los mantengamos en oración, que siempre estemos abiertos a recibirlos, ¿ya? A recibirlos. Y obviamente abiertos al hecho de que se arrepientan y a lo mejor ese arrepentimiento no sea real. Pero equivocarnos a lo mejor de este lado de la gracia que del lado de la justicia, del legalismo. ¿Por qué? Porque de la manera en que usted trata a los demás va a ser también tratado. Por ejemplo, bienaventurados los misericordiosos, porque van a recibir misericordia. Bueno, si usted actúa así, es lo que va a recibir. Si actúa gracia, Dios va a actuar en gracia en usted. Y ser paciente. ¿Cuántas veces debe usted, por ejemplo, con estos hijos perdonar y restaurar a estos niños, a estos hijos ya mayores, las veces que sean necesarias? Así como Dios con nosotros. Veces que sean necesarias. Ahora, importante es tener límites. Porque si supone que la casa es el templo, de un lugar, no puedes permitir que tus hijos transformen ese lugar Tiene que haber como los hijos reglas. de Aarón, cuando llevaron incienso, ¿ya? Que no era el incienso que ellos tenían que llevar. Y obviamente ahí en ese punto Dios los cortó. O los hijos de Eli. De los de Eli también. Pero fíjate que ese es el asunto. A veces los padres pueden decir, bueno, es que yo amo a mi hijo y el hijo está viviendo en su casa y está metido en drogas y lleva droga a la casa y está ahí, pero yo lo amo, ¿cómo lo voy a echar a la casa? Se va a perder. Y ya está perdido. En su casa, fuera de su casa, ya está perdido. Entonces tienen que tomar una decisión, o sea, ok, quiere quedar aquí, bien, pero aquí ni drogas, ni malas palabras, porque eso no es lo que ha aprendido, no es lo que ha visto, no es el trato que ha visto del padre hacia la madre o de la madre hacia el padre, es algo que adquirió afuera, en su práctica, obviamente, producto de su corazón pecaminoso, que va a producir eso. Y yo creo que una de las cosas que a veces nos cuesta a nosotros es tomar esa decisión. ¿De qué? De que a veces hay situaciones en donde nuestros hijos tienen que salir de la casa. ¿Ya? Y ahí a veces uno dice, no, pero es que sí, yo lo amo, pero yo no voy a permitir que él traiga el pecado aquí. No voy a permitir que... Es parte de ejercer autoridad. Y lo que estamos viviendo como cultura, la cultura en la que vivimos es una crisis de autoridad. Sí, y lo otro, yo creo que muchos de los problemas o de las situaciones que puedan enfrentarse, ya, es una comunicación. Importantísimo. La comunicación es importante. Y la comunicación no es solo en una vía. Una buena comunicación va en dos vías. ¿Ya? Acuérdense, Dios nos dio una boca, pero dos oídos. Para que haya una buena comunicación tenemos que prontos para oír, tardos para hablar. Aprender a escuchar y estar seguro de eso para poder solucionar cualquier problema. Y no olvidar que si nosotros como creyentes, bueno, tenemos que buscar la ayuda de Dios, el sabio consejo de Dios. Y en todas las situaciones en las que a nosotros nos ha tocado vivir, situaciones económicas difíciles, crisis, y ese tipo de cosas, algo que nuestras hijas han visto es que, creo, buscan a Dios. Buscar a Dios en oración. Y tienen buena comunicación entre ustedes. Y la provisión de Dios se ve. O sea, a veces uno habla con sus hijos, mira, en el Antiguo Testamento cayó maná al cielo. Sí. ¿Verdad? Sí, que fascinante sería esa hora. Pero ellos lo vieron. Mis hijas lo vieron. O sea, no es que cayó maná al cielo, pero a ese punto tocaban la puerta y ya había comida. Wow. Entonces era como, wow. Entonces, a veces nuestros hijos tienen que ver que nuestra fe es inquebrantable. ¿Ya? Y a pesar de los problemas, seguimos amando a Dios, seguimos tratándolas bien, porque los problemas no quieren decir que yo ahora voy a estar enojado todo el día.
¿Ya? Y no te das cuenta que tengo... No, igual, porque hay algo en nosotros que es el gozo del Señor en nuestra vida. Importantísimo. Y si nosotros confiamos en el Señor, bueno, Dios se va a encargar. Y yo creo que son cosas que a veces pasamos por alto como cristianos. Leemos pasajes de la Biblia, wow, qué bonito sería que pasara ahora. La pregunta es por qué no puede pasar ahora, Claro. ¿ya? Y poder ser ese ejemplo de fe, de confianza y de saber que a pesar del problema yo amo a Dios, amo a mi familia, amo a mi esposa, amo a mis hijas y las voy a seguir amando así como Dios me ama. Dios no me va a desechar, yo no tengo por qué desechar, ¿ya? Y culpar a la familia. La culpa es de ustedes que comen tanto, no es el asunto es ese. Que hay situaciones que Dios permite, ¿sí? Si tú sigues leyendo Job, sabemos lo que pasó, ¿verdad? Claro. Y ahí él se mostró obviamente como ese hombre íntegro y Entró en una justo. crisis. Tremenda crisis. Pero yo creo que ese es el punto. En las crisis, ¿dónde vamos? ¿Dónde recurrimos? Entonces yo creo que es volver al manual, siempre. Volver al Y Señor. nuestros hijos van a aprender a ver cómo en medio de una crisis buscamos del Señor, Sí, ¿no? El gozo del Señor permanece. sí, Y entonces buscamos humanamente tener una buena sí. comunicación, una comunicación eficiente con nuestra esposa, con nuestros Y en el hijos. caso de nosotros como pastores, Hablar, ¿no? pueden ver que seguimos sirviendo con gozo, que no es una carga. ¿Nunca has perdido el gozo de servir? No, Wow. hasta ahora no. No sé después de esto. No. Pero Todo el día nos sí. pasamos con estas Lo que a bromas, veces puede ocurrir es que y de pronto eso se puede dar en un cansancio, pero no del ministerio, sino del ministerio. A veces necesita ahí un break. Una pausa. Sí, una pausa, pero no es que ya voy a abandonarlo. A veces, yo me acuerdo, a veces nosotros íbamos a la iglesia Yo entre quiero semana. tomar una pausa con mi esposa, pero en Costa Rica. Ah, sí, vaya. Por ejemplo, vea, esto es una lección práctica. Eh, Comenzamos nosotros y en Heredia y hacíamos estudios bíblicos los domingos y después comenzamos entre semanas. Y en la semana iba a veces mi familia y yo. No llegaba nadie más, ¿sabes? Ya que era casi normal por un tiempo. Entonces un día mi hija mayor me dice, papi, ¿por qué seguimos viniendo? Entonces yo le dije, bueno, es porque tenemos que ser fieles a Dios. Dios va a traer su gente en su tiempo. Bueno, ¿y ahora? Claro. Entonces, la fidelidad a Dios no es solamente decirlo, sino hacerlo. Permanecer. Ahora, estos principios, y digo, yo soy padre de 2 varones y tú eres padre de 2 mujeres. Ujú. Entonces, ¿estos principios son generales o hay diferencias a la hora de instruir y de disciplinar y de aplicar autoridad? Estamos hablando en este precioso tema de un tema de autoridad. ¿Es igual con los niños que con las niñas? El corazón del niño, como el de la niña, es el mismo, pecaminoso. Hay que instruirlo. Obviamente, más sensible, qué sé yo, y todo lo demás, pero igual tienes que instruirlo. Obviamente, el niño a lo mejor va a ser, depende. eh, ¿O hay temas que prefieres que tu esposa los trate con ellas como niñas o es indistinto? Es lo Cuando mismo. se llega a un punto en donde hay que aplicar disciplina fuerte, el esposo debe hacerlo. Él debe hacerlo como autoridad y explicar por qué. ¿Sabes lo que hiciste? Por esto, recibe. Y no es porque no te amemos, sino que obviamente hay que disciplinarte. Si no lo hago, yo desobedezco a Dios. Si yo dejo que tú mantengas esa conducta o sigas en esa conducta, que a la final va a traerte daño a tu vida. Entonces es una responsabilidad. Y uno tiene que hacerlo si realmente ama a sus hijos. Pero creo que el punto es, estamos llegando, es como de, ok, sí tenemos que disciplinar, pero podemos hacer algo a lo mejor para que esa disciplina no sea algo que se tenga que hacer todos los días y a cada rato. Claro, no, algo estaría mal, se está haciendo algo mal. Exacto, tenemos que cumplir lo que el Señor nos dice. Y ¿sabes qué? Aquí, ¿se puede leer la Biblia aquí, verdad? Sí. Sí, claro. Ok. En Deuteronomio, que es el famoso Shema, oye Israel,
Ajá. ¿Ya? Yo creo que aquí hay una pauta que es interesante que nosotros podemos ver con respecto a la gran responsabilidad que Dios nos ha dado y cómo debemos hacerlo y cómo parte, cómo es el orden. En el versículo 1 y al 4 dice, en el capítulo 6 de Deuteronomio, esto pues, dice, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios. Ve al principio, Sí. el orden, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo mando. Ujú. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces, ¿quién es el primero? La primera responsabilidad. ¿Quién es el primero que tiene que guardar los mandamientos? Tú, Yo. tu hijo y los hijos de los. O sea, nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos para la próxima generación, y la próxima generación, y la Sí. próxima generación. Y ese es el principio. Y el Señor dice, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Por eso dice, oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, ¿ya? Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tu padre. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. O sea, el camino de nuestros hijos, y el que ya estamos nosotros ya avanzados, algunos están en el proceso, es ya una próxima generación. Sí. Mis hijos ya son una próxima generación. Sí, ya está esperando nietos. Y ya van a venir, bueno, y vas a esperar. Exacto. Digo, que no se sientan presionados. Entonces yo creo que es importante que nosotros instruyamos, ¿ya? A nuestros hijos. Entonces, disciplinar, otra vez, no es algo que a nadie le guste. ¿Ya? Claro, buen punto. O sea, no es que me gustaría andar dándole nalgadas o con la varita o O sea, a nadie le gusta, a nadie le Jesús. gusta. Nos gusta Pero hay llevar la alguien que fiesta en paz o inclusive huir de eso, ¿no? es correcto. Y a Pero, veces, a veces ahí es donde se pierde el norte porque no hay confianza para actuar. Y al no haber confianza para actuar, cuando vas a corregir, vas a instruir, vas a hacer todo eso, porque no entiendes de que esa responsabilidad te la dio Dios. No que pienses, bueno, es que yo quiero ser padre. Porque a veces nosotros decimos, bueno, yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. es bien engañoso eso. ¿Sí? Bien peligroso. Eso echa una generación de cristal. Exacto. Entonces, Una generación de cristal porque se les ha evitado el dolor, la disciplina a los hijos, ¿no? lamentablemente, bueno, yo no quiero, entonces, y por eso trabajo, y por eso trabajamos. Que no le falte nada. Exacto, que tenga todo. Que no sufra, Que que no sufra, no no padezca. entiende, y que no llore, y con esa mente a veces si no, que no haga esto, porque Prefiero si no se va a otra Prefiero parte. tener 1 o 2 hijos para que tengan todo. Sí. Y no 10 para sí. que no sufran. Y yo creo que uno obviamente tiene que ser responsable en eso, Claro. ¿ya? Pero si Dios te da hijos, bueno, ya. Entonces, tienes que ser responsable en eso y no eludir y no tener desconfianza en que lo que vas a hacer, obviamente, es delegado por Dios. Importante, si vas a ejercer disciplina, no hay que ejercer disciplina en ira, Ujú. Buenísimo. Es ¿ya? importante O sea, recordarlo. No es con el hígado, es con el corazón. exacto, y con la mente. ¿Por qué? Porque tienes que explicarle a tus hijos que lo que está recibiendo es producto de lo que hizo. Hay una consecuencia de eso. Y ahí es donde otra vez, si yo lo dejo pasar, estoy desobedeciendo a Dios. Y también recordando un poco parte de esa buena comunicación para disciplinar, al ponerse de acuerdo entre padre y madre, un poco es que si, por ejemplo, alguno de los dos no está de acuerdo en cómo está ejerciendo el otro disciplina, no tiene que causar una división en frente de los hijos. Quizás después dice, oye, José, creo que fuiste un poco severo, pero no frente a los hijos Es correcto. estar mostrando esa debilidad. Exacto, cualquier tipo de desacuerdo que pueda haber, obviamente no lo puedes tratar públicamente, ¿verdad? O gritarle, no, pero ¿cómo se te ocurre? Obviamente eso va a dictar un precedente en tus hijos,
¿Mm? Pues ya saben, Claro, claro, ya saben que hay un ya, problema ya entre saben que ellos. pueden dividir. Y como dice un dicho, divide para gobernar. Entonces, ahí yo creo que eso. Si hay, no estás de acuerdo o se te pasó la mano, a lo mejor no y no hablo de la disciplina física, sino de la disciplina a lo mejor en cuanto que yo no vaya aquí, que no vaya acá, etcétera, etcétera. Ya, obviamente, esa situación la tienes que conversar, la tienes que hablar, pero en privado, ¿ya? En Privado. privado. Y Y, exponer claramente el punto. ¿Y qué nos puedes decir de disciplinar a los hijos públicamente? Bueno, ahí yo creo que hay situaciones en donde a veces, si usted está en un lugar público, o por ejemplo la iglesia, puede ocurrir, ¿ya? ¿Qué puede hacer? Porque si tu hijo le falta el respeto a alguien, ¿qué vas a hacer? Bueno, cuando llegues a la casa vas a ver. Cuando llegue a la casa no va a haber nada. Ni se van a acordar. Ya, ahora, yo no estoy diciendo que lo discipline ahí. Voy a llevarlo a un baño y decirle, mira, lo que hiciste estuvo mal. ¿Ya? Y a veces, como dicen en Costa Rica, darle 2 pao, depende de la edad, y ahí salir. Se lo da acá y sale. Para disciplina. Pero si fuera porque no lo voy a hacer, porque aquí hay gente presente y muchas de las cosas a veces que nuestros hijos hacen, las hacen con más gente. Entonces, oye, no lo vas a disciplinar nunca. Nunca vas a tomar, no, en la casa lo hago. En la casa lo hago. ¿Ya? O vamos a hablar. Hay momentos de hablar, ¿sí? Ok, también hablemos de todo lo que pasó, pero también hay situaciones en las que tienen consecuencias. Y ahí, Claro, claro. obviamente, al O haber una sea, consecuencia, hay tiene que cosas que se recibirla. resuelven hablando y Ajá. otras que no hay consecuencias, que no es Ujú. solo hablando, sino que tiene que haber Sí, consecuencias, ¿no? y a veces ese es lo que Como que sale primero la tarjeta amarilla, pero a veces sale la roja. exacto. Da la roja directa y 2 partidos fuera. Entonces, a veces es lo mismo. Hay situaciones donde a lo mejor sí puedes. Y ahí otra vez caemos en lo mismo. Conoce a tu hijo. Porque hay algunos que van a ser así como tú le hablas, en cambio al otro ya le habla y ya está quebrado, ya, Nada más con hablarle. ¿sí? Pero obviamente también debe entender eso, que hay una consecuencia, ¿ya? Sí, De las acciones. Si no les enseñamos eso, los estamos llevando a un punto en donde solamente ellos van a exigir y nunca van a darse cuenta que hay una consecuencia por aquellas cosas que ellos hacen que no son correctas. Porque si nunca lo sufrieron, si nunca los vivieron, porque el papá nunca les hizo responsable de lo que ellos habían hecho para la consecuencia que debían obtener producto de lo que habían hecho, entonces obviamente ellos dicen, bueno, nada pasa, hago esto, quiebro un vidrio, nada pasa, le grito a la maestra, nada pasa. Entonces obviamente el futuro de ese muchacho está bastante complicado. Y mi responsabilidad es obviamente estorbarles al mal. ¿Te acuerdas Eli? sí. Y el Señor le dice a Eli, ¿por cuánto honraste más a tus hijos que a mí? Ujú. Y no los estorbaste en cuanto a su pecado. Pum, yo voy a quitar la casa, ¿ya? De tu familia del servicio en el templo. Murió Eli, murió los Terminó hijos. en una tragedia, ¿no? Entonces, a veces ese es el asunto. A veces si nosotros no entendemos eso, de que nuestra responsabilidad es esa, de cuidar a nuestros hijos, de poner el límite, de estorbar para que ellos pequen. Ahora, si lo hacen, que sea a pesar de. Claro. Hiciste tu trabajo, hiciste tu Exacto. chamba, hiciste Ahora, tu otra cosa función. yo creo que es importante, no sé si nos queda ya tiempo o no, pero puede ocurrir que pueden haber padres piadosos y nacer hijos impíos Claro, y está en la Biblia. en la Biblia. Y a veces pueden haber hijos que nacen de familias de padres impíos y son piadosos. En los reyes, ahí También. uno ve ese asunto. O En sea, los Reyes ahí se en el ve. libro de los reyes ahí uno ve. ¿Ya? Entonces, yo creo que eso es importante también porque al final el niño tiene que tomar una decisión. Tiene voluntad propia, Exacto, tiene libre albedrío. exacto. Entonces, lo que sí
como padres que conocen la palabra. Judas con Jesús, ¿no? Sí. Entonces nosotros como padres, bueno, le instruimos la palabra y al final nuestros hijos van a tomar una decisión. Importantísimo. Van a tomar una decisión. Y a veces puede ser buena decisión y siguen al Señor y obedecen al Señor, y a veces no. Pero otra vez, o sea, no fue porque yo fui permisivo con ellos y permití que ellos tomaran el control en el hogar y ellos hicieran lo que quisieran, sino que a pesar de que los estorbé, los discipliné, les traté de pastorear su vida, de conocer su corazón, para guiarlos hacia el Señor. Y ese pasaje quiero leer ahora. Yo creo que es un pasaje que deja muy claro que aquí el problema de todos nosotros y tanto de nuestros hijos es el corazón. Claro. Y el corazón es algo que usted y yo, por más que queramos, no podemos tocarlo. Uh-huh. Es algo que Dios tiene que trabajar. Solo Dios. Entonces, aquí en el Antiguo Testamento, cuando el Señor le habla ahí, le dice al pueblo de Israel que ellos debían amar al Señor, su Dios, con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza, o sea, con todo. Y estas palabras que el Señor les estaba mandando es la que ellos tenían que tener sobre su corazón. Y estas son las que repetirás a tus hijos. Te hablarás de ellas estando en su casa, dice el Señor. Y andando por el camino, y acostarte, y cuando te levantes. ¿Qué te indica eso? Padre presente. Wow, sí. Para allá, para acá. Yo sé que a veces hay límites, pero un padre presente. Bueno, al menos si no está en el camino, que esté cuando se acueste. Sí, buen recordatorio porque el tema es que hay muchos padres ausentes. Entonces dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de su casa y en sus puertas. Esto es solo intencionalidad. Exacto. Porque a veces decimos, bueno, el padre está ausente porque su trabajo y tiene que viajar y nunca está y todo eso. Pero también hay otra clase de padres ausentes que aunque estén muchas horas o estén diario o inclusive se cierra el mundo por una pandemia y estén en casa, siguen estando ausentes en el corazón porque no ejercen esa autoridad, esa relación, esa paternidad, ¿no? Sí. El estar ahí. Ahora, hay un concepto que a veces se acuña ahora, es tiempo-calidad. Entonces, bueno, 2 minutos. Sí, yo lo veo y lo tapo antes de que se duerme. Tiempo-calidad. Ya. No, el tiempo es tiempo. ¿Ya? Sí, eso está aquí, bien chafa, ¿no? Y aquí, como dice, que tiene que estar ahí cuando se cueste, cuando se levante, cuando camine, cuando vaya desarrollando su vida. Tiene que estar ahí. Entonces, yo creo que hay 2 cosas que aquí se mencionan en cuanto a la responsabilidad que tenemos como padres y la autoridad que tenemos que ejercer. Una es ser, primero que todo, diligentes. Primero. Y segundo, persistentes. Diligencia y persistencia. Debemos tener como padres. Y se menciona aquí, habla con ellos, dice persistencia. Cuando estén aquí, cuando estén allá, cuando caminen, ¿ya? Y el recordatorio aquí personal para este hombre dice que las tienes que atar primero tú. Muéstralas y tenerlas ahí. Entonces, y no estoy hablando de que tengamos versículos de la Biblia y todo, ¿verdad? Que sí, excelente y todo lo demás. Pero que se puedan ver en el reflejo de tu vida, en tu actuar, en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, en tu forma de hablar. Y a la vez en tu forma de disciplinar, que se pueda ver que la palabra de Dios, o sea, que Dios mismo está haciendo vida en ti y tú estás siguiendo y obedeciendo. Entonces, el corazón es el lugar de la transformación. Ahí es donde se transforma. Y no se puede transformar de ninguna otra manera que no sea la obra de Dios. Entonces, yo creo que podríamos llegar a una conclusión, así como parte de esto, es que nosotros tenemos que llevar a nuestros hijos a que ellos decidan por Cristo, que tomen su decisión de fe por Esa Cristo es nuestra meta, responsabilidad. Sí. Más que vayan a la universidad, más que vayan allá, más que está bien,
lo digo Totalmente de acuerdo. más que cualquier otra cosa, es que tus hijos puedan tomar una decisión y que el día que salgan de tu casa, salgan con su fe. No que salgan de que, ay, se fue y nunca, no. Tu decisión por Cristo Sí, Jesús. fíjate, una palabra que a veces usamos que es muy rimbombante o muy extravagante es la palabra éxito, ¿no? Ujú. Y hay muchas maneras de definir éxito, pero yo creo que si una persona tiene una buena relación con Dios y tiene una buena relación con su prójimo, es una persona exitosa. Ujú. Y hemos confundido que éxito es tener un título académico, que tener éxito es tener un empleo bien pagado, que tener éxito es ser un influencer, ¿no? Ahora los que más Como youtubers tú, son. una influencia Sí, como tú ahora. exacto. Porque tengo amigos hipsters, como Sí, no los voy a sí, mencionar. no No los voy a mencionemos. mencionar porque puedo herir susceptibilidades. Pero pensamos en tantas formas de éxito como tener seguidores en Facebook, como tener dinero, como conocer el mundo, como no sé, tantas cosas. Eso no es éxito. Yo creo que una persona realmente plena es aquella que tiene una buena relación con Dios y por lo tanto tiene una buena relación con su prójimo, ¿no? Ah, sí, Entonces, nuestra meta en esta especie de conclusión es evangelizar a nuestros hijos, sí. presentarles a la cruz de Cristo, es llevarles, es lo que hablábamos de Job en el Ajá. principio, que Job restableció sacerdotalmente esa relación, haciendo esos sacrificios, es ejemplo de restablecer. Y cuando leemos en Hebreos es creo que importante recordar que el sacerdote del que habla el libro de Hebreos dice que sacrificaba por los pecados de los demás, Mm, pero también por los suyos correcto. propios, de tal manera que tenía una compasión porque yo mismo soy pecador. O sea, a la hora de cuidar esa relación con sus hijos, también se consideraba a sí mismo, ¿no? Entonces, porque también somos Sí. pecadores. Y yo creo que en este punto del éxito, ¿ya? Y cuando hablamos a veces de conocer a nuestros hijos y sus inclinaciones, lamentablemente a veces nosotros o los padres a veces cometen el error y se transforman, no los conocen a sus hijos, sino que ¿qué es lo que se transforma un padre hoy día? De un proveedor. Provee ropa, provee comida, provee techo. Eso es todo. Pero no conoce a sus hijos realmente. No pasa tiempo. No ve hacia dónde va su Eso es inclinación. un error muy común que muchos hemos cometido, ¿no? Yo Sí, he cometido ese error, ¿no? De pensar que mi responsabilidad primaria era proveer, exacto. ¿no? Y muchos caemos en esa idea de que, pues mira, yo estoy trayendo el sustento a la casa. Ajá. Ya cumplí. Y el Señor, ¿qué te dice? Si lo dijo, bueno, hace esto sin dejar de hacer lo otro. No, Proveer es guiar, es exacto, proteger, exacto, es pastorear el corazón. exacto. Entonces, si queremos realmente pastorear el corazón de nuestros hijos, tenemos que conocer a nuestro pastor primero, que es Cristo, que es el que nos pastorea. ¿Ya? Tenemos que conocer a nuestros hijos para poder guiarlos también a ellos. ¿Por qué? Porque lo que me sirve a mí no les sirve a ellos, a lo mejor. Lo que me afecta a mí a lo mejor no nos afecta a ellos. Entonces yo tengo que ver cuáles son sus inclinaciones, hacia dónde va, ¿ya? Y guiarlo en esa dirección. Porque no quiero que la gente me malentienda el hecho de que no, yo no quiero que usted estudie, no. Pero entender que si nuestros hijos tienen claro cuál es nuestra primera prioridad, obviamente lo demás va a ser añadido, va a ir dándose. Si va a la universidad y se estudia en la universidad, porque yo quiero que sea exitoso, ¿ya? El éxito. El Sí, éxito, el éxito hoy día se mide en qué? Se mide en dinero, se mide en propiedades, se mide en carros, ya se mide en títulos, pero que al final todo eso se va a quemar. así es. Al final todo eso se va a quemar. ¿Qué es lo que va a permanecer? Bueno, lo que está en el corazón. Lo que realmente permanece es lo que usted y nuestros hijos hagan por Cristo y para Cristo. Amén. Eso es lo que va a quedar.
Y si solamente nosotros nos inclinamos a que ellos logren sus metas, que no digo que esté mal, pero si esas metas no está el Señor, o sea, ¿qué sacamos con tener un buen abogado en la familia? Y se va a ir al infierno. Wow, sí. Entonces, sí, no, yo tengo una, oye, nos japtamos, no, mi hijo estudió en la Universidad de Harvard y vive su vida, Va directo al infierno. y vive su vida como él quiere y no reconoce a Dios. Y no importa los títulos que tenga, el éxito que pueda lograr desde la perspectiva del hombre, pero que al final eso no trasciende a la eternidad. A lo que realmente debe trascender a esa eternidad con Cristo, Ujú. sin Cristo. Entonces, nosotros, mi Padre, tenemos una responsabilidad grande. Dios nos ha dado hijos para que los llevemos, los conozcamos, los llevemos y que ellos puedan llegar a conocer a Cristo Jesús. Yo creo que ningún padre va a querer que su hijo se vaya al infierno. Pero si somos pasivos, si somos Uf, padres que no estamos obedeciendo a Dios, no estamos obedeciendo al manual, debemos tener cuidado. Es una alerta y es maravillosa conclusión. Así es. tiempo de hacerlo. Así es. Pues ya nos en oración para cerrar esto. Y nada más antes de cerrar, bueno, doy los anuncios al final, si nos puedes guiar en oración, por favor. Okay. Padre, te agradecemos por este tiempo, por esta oportunidad. Yo sé que tú trabajas en los corazones de cada uno de nosotros, que lo que se pudo haber dicho aquí y lo que tu Espíritu Santo ha tocado los corazones, Señor, pueda producir ese fruto. Sabemos que tú quieres siempre lo mejor, tú eres ese buen Padre que siempre nos da esas cosas que realmente son buenas, que tú quieres, Señor, que si necesitamos algo, que vengamos a ti, que te busquemos, que golpeemos, Señor, que pidamos. Y yo creo que para cumplir esta función de Padre, con la autoridad que tú nos has dado, necesitamos ese poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas para poder cumplirlo de la manera en que tú requieres, Señor. Y oramos, Señor, en esta noche para que tú a cada uno de los que está viendo y a los que estamos acá, nos llenes con tu Espíritu Santo y nos continúes guiando, Señor, como ese Padre amoroso que tú eres con nosotros, ese Padre, Señor, que nunca va a escatimar en nada, Señor, cuando sea necesario disciplinar, lo va a hacer con amor, porque sabe que es lo mejor para nosotros. Y que así también sea con nuestros hijos, que los amemos, que oremos por ellos, pero que también seamos ese ejemplo que tú quieres que seamos para ellos. Los instruyamos, Señor, los disciplinemos, los guiemos, Señor, y que realmente el problema de ellos, Señor, sepamos que es el corazón. Y es ahí donde solo tú puedes cambiarlo, para que ellos puedan llegar a conocerte desde muy, muy pequeño. Y eso lo podemos ver, Señor, en tu palabra, de niños pequeños, Señor, que fueron usados por ti. Y oramos, Señor, y agradecerte por la bendición de estar aquí en Mérida y gracias por Yoshimi, por la iglesia. Continúa tú, Señor, proveyendo todo para que esa construcción continúe, Señor. Y gracias una vez más, Señor, por tu fidelidad, por ese Padre amoroso que eres, Señor, porque nos amas. Te adoramos y te exaltamos, Señor. En nombre de Jesús. Amén, 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 amén.